¿Tienes una cámara de Insta360 y estás muy perdido con la aplicación para tu móvil? Pues no te preocupes, que en esta guía te voy a explicar absolutamente todo y al final del vídeo te enseño algunos truquitos. Una app que te permite conectar con la mayoría de cámaras de la marca, como es la Insta360 One R, One RS, One X2, X3 y la Go 2, y te dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo para descargarla. Si tienes una cámara One X o una Go 1, vas a tener que descargarte otras dos apps que tiene disponible Insta360 para estas cámaras. Esta app la tendremos disponible para descargar de forma 100% gratuita tanto para smartphones Android y iOS y también desde la propia web de Insta360 que te dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo. Así que nada, vamos a descargarla, instalarla y cuando acabe la vamos a abrir. Y por cierto, una pregunta que también me han hecho mucho es: si mi smartphone es algo viejo, ¿va a poder abrir y editar los vídeos? ¿Es mi móvil compatible? Y la verdad es que cuanto más potente y más nuevo sea tu móvil, mejor va a funcionar la app, lógicamente. Y por eso te voy a dejar un enlace de las recomendaciones de móviles de la propia web de Insta360 en la descripción del vídeo. Una vez abrimos la app, la cual es prácticamente idéntica para Android y iOS, la ventana principal que se nos abre es la de explorar. Y en especial la pestaña para ti, donde deslizando podemos ver publicaciones que han hecho muchos usuarios en la comunidad de Insta360. Arriba a la izquierda será donde nos podremos loguear o crear nuestra cuenta de Insta360. Te recomiendo que te crees una y que me sigas, por cierto. También tendremos una pestaña de tutoriales donde puedes elegir tu cámara y empezar a ver las decenas de vídeos que hay disponibles para cada modelo y que te explican muchas funciones, aunque eso sí, está en inglés. En la pestaña Actividades será donde podrás ir viendo tus puntos Gold, que podrás ir consiguiendo mientras comentas o subes contenido y lo canjearás por descuentos o accesorios en la Gold Store. A la derecha el buzón donde te van a llegar menciones y notificaciones y justo en el medio a la derecha vamos a tener la ayuda, que nos dice que han cambiado el chat de sitio, así que pincha justo debajo si necesitas hablar con Insta360. Debajo el botón de más, que nos va a permitir subir fotos y vídeos a la comunidad de Insta360 y recibir esos puntos que te comentaba. La siguiente pestaña que tenemos es la de álbum, y aquí ya va empezando lo bueno. Desde aquí vamos a poder visualizar todos los contenidos. Arriba a la izquierda podemos filtrar entre todos descargado en la memoria del teléfono o en la cámara. Necesitas tener una conectada. Si tienes tu tarjeta microSD llena, puedes descargar varios vídeos al smartphone para poder seguir grabando con la cámara, por ejemplo. Arriba a la derecha, el botón para conectar a una cámara y al lado el de selección múltiple para borrar, descargar, marcar como favorito o compartir varias fotos y vídeos a la vez. Podremos filtrar entre el tipo de archivo de foto, vídeo, vídeo pro o foto estándar, y si alguna vez te parece que te faltan algún archivo, pulsa sobre todo y arriba en todos y seguro que lo encuentras. Si entramos en un vídeo, se pone automáticamente a reproducir. Tranquilo, lo puedes pausar pulsando sobre la propia pantalla. Aquí arriba vamos a poder volver atrás, exportar el vídeo o ver los ajustes del vídeo. Podremos ver información detallada de la captura del vídeo, marcarlo como favorito, así como desactivar o activar la estabilización. Yo siempre te recomiendo que la actives. Bloqueo de dirección, que va a bloquear la dirección del vídeo desde la posición de origen. Yo lo dejo desactivado. Seguimiento de objetos, sirve para que la cámara detecte automáticamente objetivos a seguir. Y si deslizamos, tendremos la calibración cromática, siempre encendida, y el Aquavision para mejorar los vídeos debajo del agua. Por último, puedes añadir o quitar el logo de Insta360 en la imagen. Yo siempre lo tengo apagado. Y en la pestaña Accesorios, la aplicación cuenta con varias mejoras en el caso de que tengas montado algún accesorio, como puede ser los protectores de lente o la carcasa de agua que te regalan si compras una cámara con mi enlace, el que te dejo en la descripción. Podremos exportar el vídeo directamente eligiendo entre vídeo plano o 360, así como ajustando la resolución, los frames por segundo y la tasa de bits, que indica la cantidad de información por segundo que va a tener tu vídeo. Cuanto más alto, mejor. Justo debajo tenemos la opción de edición automática o manual.
En la automática, la inteligencia artificial de esta aplicación tan potente se va a encargar de coger lo mejor de cada vídeo automáticamente y en manual seremos nosotros los que hagamos todo el trabajo de edición. En la parte inferior vamos a poder recortar el vídeo, cambiar el formato vertical horizontal, añadirle música, cambiar la velocidad, el multiview, así como borrarlo. Pero es que hay tantas opciones de edición en esta aplicación y son tan potentes que de momento lo voy a dejar aquí, ya que voy a hacer un vídeo completo de edición con la app de Insta360 que no te vas a poder perder, así que no olvides suscribirte al canal porque lo voy a sacar muy prontito. La siguiente pestaña o botón amarillo nos sirve para conectarnos a una de las cámaras compatibles con la aplicación. Por ejemplo, la Insta360 X3, de la que te dejo su guía de principiantes por aquí arriba, por si le quieres echar un vistazo. Te va a pedir siempre que actives el Wi-Fi, el Bluetooth y el GPS o la localización de tu smartphone, así como todos los permisos necesarios. Y si encendemos la cámara, vamos a ver cómo la detecta y la encuentra automáticamente. Pulsaremos para conectarnos y dependiendo del dispositivo se conectará directamente o nos va a pedir que nos vayamos al Wi-Fi del smartphone y nos conectemos al Wi-Fi que ha creado la cámara, que empieza por X3 o por One RS o One X2. Una vez conectada se nos va a abrir el álbum con todos los contenidos que tiene la cámara. Pero ahora lo que nosotros queremos es controlar la cámara, ¿verdad? Así que vamos a pulsar en el botón amarillo que nos va a abrir la previsualización de la cámara. Arriba a la izquierda tenemos los datos de batería y espacio libre en la tarjeta de memoria microSD, que va a cambiar dependiendo del modo de captura que tengas. Arriba, en los circulitos de colores, vas a poder elegir el perfil de color, que siempre que te recomiendo que lo tengas en vívido, algo así como más saturados, a no ser que quieras editarlos en postproducción y selecciones el perfil log, un perfil de colores más plano. A su derecha, la resolución y frames por segundo del vídeo que tengas seleccionado, que va a variar ligeramente dependiendo de la cámara y del modo de lentes que tengas elegido. Ahora te lo explico tranquilo. Y en estos tres puntitos de por aquí vamos a poder desconectarnos de la cámara, activar los datos de GPS, muy útil para publicar contenidos en Google Maps o sacar esos datos de velocidades, pero ten en cuenta que esos datos los recoge del móvil o del control remoto de Insta360, por lo que siempre tienes que tener uno de los dos conectados a tu cámara. Y el histograma del vídeo, que es muy útil para expertos en imagen, así como el acceso a tutoriales. En el margen derecho, modo de lente que te comentaba antes, pudiendo elegir entre 360 grados con las dos lentes, 150 grados que solo hace uso de la lente frontal como si fuera una cámara de acción, y en este modo nos aparece arriba una nueva opción de FOV o campo de visión, pudiendo elegir entre 4 diferentes como ya te conté en la review de la Insta360 X3 que te dejo aquí arriba. Justo debajo podemos elegir entre la lente trasera o la lente delantera. En la parte inferior tenemos el acceso al álbum y contenidos de la cámara, el botón de disparo, obviamente, y los ajustes de modo, teniendo dos, auto o manual. En el modo auto vamos a poder jugar con menos ajustes, únicamente con la exposición, bajarla o subirla dependiendo de la escena y el balance de blancos, para ajustar dependiendo de la luz que tengamos. Mi recomendación: déjalo siempre en auto, para equivocarte lo mínimo posible si no tienes experiencia. También tendremos el modo manual, donde vas a poder ajustar, aparte de la exposición y el balance de blancos, la velocidad del obturador y la ISO. Debajo podremos capturar previsualizando estos ajustes, así como en el botón de la izquierda volver a dejar todos los ajustes como estaban. Y en la última línea vamos a tener todos los modos de captura de la cámara: Starlap, ráfaga, varias fotos en un segundo, fotos con intervalo, foto HDR y foto, que aquí si lo seleccionamos vamos a ver cómo nos cambian los iconos de la parte superior, pudiendo elegir entre 3 formatos de archivo: JPG, JPG más RAW o PureShot, que consigue los mejores resultados pero ocupa más espacio, y siempre teniendo que pasar por la edición en la aplicación. También podremos cambiar la resolución a la que se captura dicha fotografía, y en la parte inferior tendremos por defecto activo un temporizador que podremos desactivar o activar en el icono de ajustes de 3 a 15 segundos, así como los mismos parámetros para ajustar la captura de exposición, ISO y balance de blancos. Tendremos vídeo y vídeo timelapse
el típico vídeo acelerado, vídeo HD reactivo que viene muy bien para situaciones con mucha luz y sombra, pero más estático, el bullet time, que es ese vídeo que se ha inventado Insta360 con una gran cámara lenta, y el time shift, ese vídeo a gran velocidad con el entorno difuminado, así como la grabación en bucle para llevar, por ejemplo, en un coche, y los modos de vídeo en directo, que si os interesa mucho podéis decírmelo en los comentarios y hago un vídeo al respecto. Y si no te gusta ir pasando de uno en uno, en el icono de las rayitas puedes ver todos los modos disponibles y seleccionarlos directamente. Vale, pues para grabar un vídeo simplemente pulsamos sobre el botón rojo y nos mostrará una previsualización y el tiempo que llevamos grabando. Aquí podremos girar la cámara si es un vídeo 360 para ver el encuadre, así como marcar el vídeo si hay algo interesante o cambiar a la otra lente directamente. Para parar el vídeo, simplemente pulsa sobre el botón rojo cuadrado y el vídeo se va automáticamente a la galería de la cámara. Podrás editarlo, retocarlo y ponerle música, pero lo vemos un poco más adelante. Buf, muchas opciones, lo sé, pero es que es una bestia de aplicación. Por cierto, si quieres unirte a nuestro grupo de Telegram de la Insta360 X3, somos más de 700. Te dejo el enlace en la descripción. Seguimos. Y ahora salimos del menú de previsualización y de captura y nos vamos a la siguiente pestaña, la de historias. ¿Pero qué es eso de historias? Pues simplemente son unos vídeos editados para compartir en redes sociales o con tus amigos y familiares. Vas a tener dos modos. Ya sea con trucos o efectos que hace la app automáticamente como son los Shot Labs, o bien con unas plantillas con transiciones y música integrada que se llama Flashcut. Vale, no me he enterado de nada, ¿me lo explicas? Con la opción de Shot Lab seleccionada, te hago una pregunta. ¿Has visto esos vídeos con el cielo, como una discoteca o animaciones en las que los coches van muy rápidos? Pues esos efectos que puedes conseguir gracias a la inteligencia artificial de esta potente aplicación. Simplemente desliza entre las decenas de Shot Labs que hay disponibles en la aplicación y se te abre un pequeño vídeo tutorial así como texto con todas las recomendaciones para grabar este tipo de vídeo. Ahora puedes irte a grabar el vídeo según te han explicado o bien usar la plantilla y donde seleccionaremos algún vídeo de la cámara que ya hayas descargado o grabado. Hacemos clic y la propia aplicación nos va guiando para ver los pasos que tenemos que hacer, como seleccionar el sujeto y la inteligencia artificial empezará a trabajar. Cuando tenga la vista previa, puede tardar más o menos dependiendo de tu móvil, ya vas a tener un vídeo con ese efecto tan chulo para compartirlo o simplemente descargártelo para juntarlo con otros vídeos. Si le damos a exportar, vamos a poder elegir más opciones, seleccionando en custom. Selecciona en resolución mínimo 1920 x 1080 para que tenga buena calidad y 30 frames por segundo si no has grabado en más velocidad. La tasa de bits. Lo que te contaba antes, indica la cantidad de información por segundo que tendrá tu vídeo, así que de nuevo, cuanto mayor sea la tasa, mejor calidad tendrá, aunque va a ocupar más en tu móvil, tenlo en cuenta. Por último, podemos aplicar o no el Color Plus para darle mayor saturación y le damos a exportar. Cuando acabe, podemos ir a ver el vídeo en nuestra galería o seguir creando más Shot Labs. Y como te decía, también está la otra opción, la del Flashcut, donde la aplicación cuenta con varias plantillas que dependiendo de la temática que sea tu vídeo, por ejemplo, de viajes, deportes o en la nieve, nos va a montar automáticamente un vídeo con música y todo. Simplemente elegimos una plantilla que nos guste, esta. Nos enseña cómo queda y a continuación nos pide que seleccionemos los cortes a utilizar. Piensa que puedes elegir los vídeos que tengas descargado en la memoria del móvil o bien, si tienes una cámara conectada, utilizarlos de la cámara, sin necesidad de descargarlos a tu móvil, aunque ese sí, va a ir más lento, te lo aseguro. A mí me gusta utilizar un accesorio que tiene Insta360 que se llama Quick Reader, que permite conectar directamente la tarjeta al puerto de tu smartphone o tablet y va todo mucho más rápido. Te voy a dejar el enlace en la descripción por si le quieres echar un vistacito. Justo debajo te va a indicar los segundos que utilizará de cada vídeo que elijas y te va dando una idea del resultado final. Aquí también vas a poder seleccionar el formato de imagen de salida, horizontal o vertical. Y por cierto,
¿Sabes que también puedes elegir vídeos que ya tuvieras en la galería de tu teléfono y mezclarlos con los que tengas en esta aplicación? Simplemente pulsa arriba a la derecha donde pone teléfono y te va a mostrar todas tus fotos y vídeos. Al darle a siguiente, el vídeo va a empezar a renderizarse y al acabar nos va a mostrar cómo ha quedado el montaje final, con la música y los textos ya incluidos. ¿Qué te parece? Lo vas a poder guardar o bien editar si quieres hacerle algún retoque. Pero no, en FlashCut no vas a poder cambiar la música, ni las transiciones, ni los textos. Es simplemente una forma de autoeditar los vídeos más rápidamente. Únicamente y pulsando sobre la tijera que aparece debajo de cada clip vas a poder recortar y seleccionar partes de vídeo que más te gusten. El resto es automático. Y por supuesto, sé que lo estáis pensando, tenemos aquí bien grande y en amarillo el botón de crear una historia, donde vamos a poder editar al 100% nuestros clips, con música, con texto, con reencuadre de vídeos y mucho más. Pero si quieres que te enseñe todos los secretos de la edición con esta aplicación, dímelo en los comentarios y suscríbete, porque voy a sacar el vídeo más completo en el canal. Y ahora pulsamos sobre la última pestaña, la de ajustes, donde tenemos acceso a nuestra cuenta con los puntos e insignias, todas las funciones de comunidad como el foro y el chat del soporte técnico, un poco más abajo los ajustes del dispositivo, la configuración del control remoto, del que te dejo el enlace en la descripción por si le quieres echar un vistazo, y la configuración de la aplicación. Aquí te voy a recomendar que hagas unos ajustes antes de irte. Borra la caché siempre que te acuerdes, sobre todo si tienes poca memoria en tu smartphone. Las marcas de agua, si no quieres que te aparezca el logo de Insta360 en todos tus vídeos, desactívalo. También puedes poner tu propio logo. Y las notificaciones que te envíe la aplicación de tu smartphone. Por cierto, un ajuste que me parece muy importante es el modo de proxy. Sabes que cuando te conectas vía Wi-Fi a la cámara, tu móvil, si no tienes los datos activos y este ajuste activo, no va a tener conexión a internet y por tanto no te va a cargar las plantillas ni los tutoriales, así que déjalo activo. Y creo que eso es todo. No me dejo nada. Si quieres saber cómo editar los vídeos y las fotos de esta aplicación en modo profesional, suscríbete al canal que pronto vas a tener por aquí arriba el vídeo con otra guía espectacular. Y si te has quedado con ganas de más, te dejo la guía de la Insta360 X3 para principiantes. Espero que os haya sido útil esta guía de la aplicación de Insta360, que me dejéis un buen like y que os suscribáis porque voy a sacar más vídeos.